Y bien amigos, conectándonos con nuestra entrevista central, hablando de las mujeres trans en el fútbol, vamos a conocer la historia de Noemí Arzate, una mujer trans destacada en el fútbol. Y bueno, ya estamos en esta historia de vida aquí en Diversidad CDMX con una utopía. Algo que en mi cabeza era una fantasía, pero el día de hoy vamos a ver que es posible, es real y es tangible. Un aplauso a Noemí Arzate, por favor, que ella es chica trans y además es atleta, es deportista, es delantera de un equipo de fútbol, cosa que a mis ojos es muy complicado. Vamos al principio. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. Oye, hola qué emoción que estés aquí. Gracias por compartir tu historia de vida que se me antoja fantástica. O sea, tú al principio eras un niño gay que incursiona en el deporte. ¿Eso fue difícil o no? Claro, súper difícil. ¿Por qué razón? La discriminación principal. Porque vas de la mano, porque empiezas a ser tú. Empiezas a destaparte y todo. Y aparte, incursionar al deporte como chico gay y como chica trans, pues fue fatal, así como que, ay. Pero a ver, espérate, entonces aquí también me viene la pregunta, la familia, o sea, ¿tu familia te acepta o no? Porque tuviste que haber tenido un apoyo para después salir a jugarte con los varones en las canchas. Claro, bueno, yo tengo 8 hermanos y pues todos juegan fútbol. Y entonces ahí dijiste, mi vida la voy a canalizar por este deporte, lado. Claro. Y bueno, a ver, vamos a entender. También tú estás en Didesex, que es una asociación. Claro. Y también en Azcapotzalco Gay. Claro. Todo esto, digamos, ya tiene una seriedad. Claro. Es en este momento que tú decides tomar las riendas y decir sí. Claro, yo como chica trans nunca pensé jugar fútbol. Nunca pensé competir en un nacional ante 18 estados y ganarlo. Nunca pensé, sí, fue mi primer nacional y lo gané. Junté a los chicos gays, a las chicas trans y vámonos. Y ganamos el primer lugar. Después salimos a competir a estados con mi familia de Sex. Se logró en Los Ángeles y recientemente en Nueva York. Y te vas a París ahora. Y me becaron para irme a las Olimpiadas Games de París. Estoy feliz porque en mi vida nunca pensé vivir esto. Jamás lo pensé. Pero ahora es una realidad. Es lo que yo pensaba también de pequeño. Oye, y luego dime una cosa. Tú, jugando fútbol, cuando metes un gol, ¿qué es lo que sientes? Ay, no, mucha emoción. Me encanta porque los chicos heterosexuales bugas, como que se privan. Piensan que jugar con chicos gay es burla, es fácil, no, pero cuando les damos, no. Esto se pone, ¿qué crees? Que hay un espacio y la gente ya nos observa. Y nos van a ver y nos van a echar porras. Llegamos a ganar en las ligas heterosexuales. Así de principio, te lo juro. Maravilloso. Sí, porque de principio no creen en nosotros, porque somos chicos gays. Claro. Y chicas trans no creen. Conjunto un equipo, a los mejores, no quiero decir que los mejores, pero los que más puedo contactar, lo hacemos. Pausa dramática. En este equipo, ¿qué tipo de tienes? ¿Tienes gays, tienes lesbianas, tienes transgénero, tienes qué? Gays y chicas trans. Gays y chicas trans. Ok, del colectivo tenemos esto, gays y chicas trans. Para competir en equipos bugas heterosexuales. Bien. Porque son equipos más fuertes, más rudos, con más técnicas, más capacidad. Entonces yo necesito seleccionar gente como que más fuerte, más poderosa para el fútbol. Gente poderosa. Y créeme, te lo digo de corazón, lo ganamos, lo disfrutamos, vemos sus caras de ellos, la gente va y nos ve y nos echa porras. Los mismos chicos bugas heterosexuales se unen a nosotros. Dame chance en tu equipo, Noemí. Noemí, dame chance. Y ellos se unen ahora a nosotros para hacer un equipo más fuerte. Pero parecería que es un poco en broma, pero en realidad se lo toman muy en serio, porque hay entrenamientos. Claro. Ahora sé que tú estás también proyectando a nuevas generaciones. Claro, eso es lo que buscamos. Porque tú tuviste, digamos, este apoyo y toda esta proyección y ahora tú quieres también replicarlo. Claro. Entonces, ¿cómo es tú? ¿Cómo es que conformas a tus pupilos?
Pues sí, la idea es hacer más visibles y que nos den más oportunidades. Y sí, trato de convocarlos. De hecho, cuando se termina una final, hacemos un convivio, promovemos, damos show, las chicas trans nos caracterizamos, hay un hacemos, plus. claro, No y nada la más se gente queda va. en los vestidores la Claro, porra y y tal. claro, y la gente también va a disfrutar esa parte. Y luego esta historia de vida va a concluir en París. Claro. Cuéntame cómo está esta beca, cómo es que tú vas a llegar hasta Europa gracias a tu esfuerzo. Sí, pues como te digo, gracias a Didesex, que me ha hecho visible en el deporte también y en mi historia. Y pues sí, de repente me becaron y no creía, y así fue como que nomás becaron creo como a 3 de México, porque tienen que becar a todas partes del mundo. Ahora Te sí que emocionas, mi vida, sí, pero- porque es algo genial. ¿Hay alguna dirección donde te podamos seguir? Mi página es Noemí Arzate Miranda y me pueden encontrar en Facebook, y cualquier cosa pues ahí ya les doy información sobre la liga y todo. Tenemos Y una página vamos a también. estar muy al pendiente, checando cómo va todo en Europa. Noemí Arzate, muchísimas gracias. No, gracias a ti por dejarme contar mi historia, que la Qué verdad belleza. nunca he tenido esta oportunidad y Pues hoy la tuviste. muchas gracias Gracias por a tu eso. esfuerzo. ¿Y qué te parece si volvemos con Sheila y con Johnny? ¿Te parece Ok. bien? Pues ahí está. Un aplauso para mí, Noemí Arzate, en esta historia de vida. Fantástico. Y bien amigos, vamos ahora con nuestra sección de Buzón de Dudas. Recuerden participar con hashtag Buzón de Dudas y escribirnos sus inquietudes. El día de hoy, nuestro amigo Marcos nos plantea la siguiente pregunta. Tengo 16 años y me encantan los deportes, hacer ejercicio y las actividades extremas. Hace unos meses me surgió la idea de dedicarme al fútbol de manera más profesional. Mis amigos dicen que debería hacerlo y mis entrenadores opinan que soy muy bueno en este deporte. Creo haber encontrado mi vocación, pero tengo un problema. Hace casi un año descubrí que soy bisexual y me da mucho miedo la discriminación que hay en el medio. No quiero vivir reprimido toda la vida, pero tampoco quiero tener que elegir entre mi sexualidad y mis sueños. ¿Qué creen que deba de hacer? ¿Habrá alguna manera de no tener que elegir? Siempre hay manera y no tienes que elegir. Salta a la cancha, por favor, O sea, yo te lo pido. es que no hay opción. No, es que tienes que hacerlo sin miedo. Creo yo Exacto. que hay que hacer una lista de prioridades, ¿no? Y creo que si él ya tiene 16 años, encontró su pasión y está en ello, que primero se aboque a eso. Descubrió su orientación y su pasión. Y su Y pasión. tiene 16. Pero además creo que ahorita no es una prioridad el que le tengas que gritar al mundo, oye, soy esto, soy lo otro, me gusta esto, me gusta aquello. O sea, creo que hoy te tienes que enfocar en consolidar esta pasión, en que tus papás te den chance de solo dedicarte a esto, que si lo hacen, aplausos a los papás por Sí. invertir en tu pasión. Y conforme la marcha, creo que muchas veces, y eso te lo digo yo quizá por experiencia, voy a hablar a título personal, a veces tu reputación, tu desempeño laboral, tu desempeño profesional y los logros que obtengas respaldan y minimizan tu sexualidad. Es Sí. decir, cuando tú eres una persona destacada, valiosa y demás, en el momento que digas, bueno, pues mira, soy esta persona y me gusta esto, de repente ya el impacto no es tal. Sí, creo que la palabra no es minimizar, pero sí sobresale, ¿no? Y es más valorado, pues, Exacto. que el hecho de si eres tu raza, ¿no? A veces tu género y tu orientación. Exacto. Además, el deporte te va a ayudar a limpiarte de cosas aquí en la cabeza y vas a poder respirar mejor. Ojo con lo que digo. Vas a respirar mejor y vas a encontrar tu centro. Y en el Eso te lo momento da en el el que deporte. tú sientas necesario compartir tu bisexualidad con los tuyos y con tu entorno, Se lo da. harás de manera orgánica. Sí. Porque además, y si no, no tendríamos valor de todo este programa que siempre hacemos, no es un eje que guíe todas tus actividades y no es lo único que te define. Entonces, estamos ante un posible gran jugador de fútbol. En ciernes. Eso esperemos, y que nos invites a tus partidos. Ah, que sería muy padre, imagínate. En el buzón de dudas que leyeron tanta. ¡Soy yo! ¡Qué Ay, me bonito! encantaría. El día de mañana. Mucho éxito. Y ahora vamos a lo que sigue. Y bueno, ya llegamos hasta este punto, lo cual significa que a ustedes y a nosotros nos fascinamos. Hashtag ¿qué te traes? Nosotros tenemos 30 segundos para recomendar algo, pero usted tiene toda la vida. Así es que, hashtag ¿qué te traes, Johnny?
Y bueno, inspirado en el Museo del Juguete Antiguo, justamente quiero retomar uno de nuestros juegos de antaño, la lotería. Les quiero presentar Jotería, jugar con orgullo. Imagínense todos esos dichos, términos y palabras que representan a la comunidad LGBT, pues este proyecto que surge de la comunidad latina en San Francisco lo celebra. Síganlo en Instagram como Jotería_oficial y cómprenlo en línea. Jotería. Yo les quiero recomendar una aplicación para celular o dispositivos móviles que se llama InstaFit. Esta aplicación les va a ayudar a hacer ejercicio, con lo cual ya no tendrán que ir forzosamente al gimnasio. Para esos días lluviosos o etcétera, pueden hacerlo desde la comodidad de su casa. Lo pueden acomodar por objetivos o por tiempo y además incluye calentamiento al principio y estiramiento al final. Así es que no lo olviden, InstaFit está maravillosa para su celular. Yo les quiero recomendar que busquen en su plataforma On Demand una película llamada Fryer Fall o Caída Libre del director Stephen Lacan. Es la historia de un policía muy atribulado que va a encontrar en el deporte un desahogo. Él tiene problemas con su esposa, su entorno, su compañero de cuarto, pero justamente el correr le va a hacer ver que la vida es diferente y su compañero de cuarto, al que más odia, le va a cambiar el destino. Caída Libre, ahí está. Qué Caída fuerte. libre. Yo la vi, yo la he visto. El deporte puede cambiar todo, Tremenda. Además, el protagonista es el mismo chico rubio alemán Max Rimmel. que sale en Sense8. Max Rimmel, que es un Ese, guapísimo. le mandamos Bueno. beso porque No seguro lo nos está ubico, viendo. tendré que buscarla. Pues tú ve, está padre. Oigan, qué buen programa el día de hoy, ¿no? Para hablar acerca del deporte y que se necesita que se apoye más la diversidad Sobre en el todo deporte. eso. Yo creo que en general siempre México se habla de la falta de apoyo al deporte. En general, y creo sí. que ahora en el rubro LGBTI+, pues es aún mayor Más el apoyo grave. que se requiere. Exacto. Sin embargo, se abre camino por sí solo. Exactamente. Me gusta que hay talento, Sí, hay pasión y hay sí, empuje. Claro que Sí, que han ido cambiando las cosas porque ya no estamos igual que hace 50 años, ¿no? Como tú lo decías, hace 100 años. Y recuerden que el deporte no solamente favorece nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Qué Nos vemos la bonito. próxima semana. Recuerden comentarnos en #DiversidadCDMX y en nuestras redes @Sheila Ferrera. @la_supermana. y @Johnny Carmona. Nos vemos, cuídense Bye. mucho. Juzgando, la vida es mejor jugando. jugando.